En este video hablaremos de expresiones regulares, de cómo representarlas en un autómata finito no determinístico a través del método de Thomson. Convertir el autómata finito no determinístico resultante a un autómata finito determinístico y su minimización a un autómata único. Una expresión regular es un patrón de descripción de las cadenas construidas a partir de los elementos de un alfabeto. Por ejemplo, la expresión regular AB cerradura de Kleene. Un autómata finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida, o sea, una representación de las expresiones regulares, y se puede representar a través de un diagrama de estados o una tabla de estados. Método de Thomson. Es un algoritmo que construye un autómata finito no determinístico a partir de una expresión regular. Estas son las representaciones de las operaciones en las expresiones regulares. 1. La cadena vacía con la transición lambda de dos estados. 2. Si es un símbolo, la representación se hace con dos estados y el símbolo en su transición. 3. En la concatenación de dos símbolos se ponen tres estados y un símbolo en cada transición. 4. Cuando se tienen alternativas, se usan transiciones vacías representadas con lambda. 5. En la cerradura positiva, se usa una transición vacía representada con lambda, para regresar al estado del que salió la transición con el símbolo usado. 6. En la cerradura de Kleene, se puede repetir el mismo símbolo las veces que se requiera en la construcción de una cadena, o incluso no usar el símbolo, y para eso se usa la misma transición vacía de la cerradura positiva y se agrega una más para tomar en cuenta el caso vacío. Veamos un ejemplo usando la siguiente expresión regular A, cerradura de Kleene, y concatenando A o B. Primero representamos en una transición de dos estados la expresión regular completa. Después separamos la expresión regular original en dos expresiones, que son A cerradura de Kleene y A o B, y usamos las reglas del método de Thomson antes explicadas para representarlas de la siguiente forma. Y por último, se juntan ambos diagramas a través de una transición vacía representada con el símbolo lambda, como se muestra en el diagrama final. Conversión de un autómata finito no determinístico a un autómata finito determinístico. Recapitulando un poco la sección anterior y complementar un poco la información, un autómata finito determinístico es una quíntupla. ¿Qué quiere decir esto? Que posee un conjunto finito de estados, que posee un conjunto finito de símbolos de entrada, en este caso es el alfabeto, la función de transición, el estado inicial del autómata y el estado final del autómata. Existen tres tipos de autómatas finitos: el autómata finito determinístico, que lo vimos en la sección anterior, el autómata finito no determinístico y el autómata finito no determinístico con transiciones lambda. Un autómata finito determinista es aquel que solo puede estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entradas. El término determinista hace referencia al hecho de que para cada entrada solo existe uno y solo un estado al que el autómata puede hacer transición a partir de su estado actual. En pocas palabras, no podemos usar la misma transición para llegar a dos distintos estados. Autómata finito no determinista. Un autómata finito no determinista es un autómata finito que, a diferencia que los autómatas finitos deterministas, posee al menos un estado, tal que para un símbolo del alfabeto existe más de una transición posible. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos llegar a dos distintos estados con la misma transición. Autómata finito no determinista con transiciones lambda. Un autómata finito
no determinista con transiciones lambda, además de ser capaz de alcanzar más estados leyendo un símbolo, permite alcanzarlo sin leer ningún símbolo. Si un estado tiene transiciones etiquetadas con lambda, entonces el autómata finito no determinista puede encontrarse en cualquiera de los estados alcanzables por las transiciones lambda, directamente o a través de otros estados, con transiciones lambda. El conjunto de estados que puede ser alcanzados mediante este método desde un estado Q se denomina la cláusula lambda de Q. En otras palabras, podemos llegar de un estado a otro con transiciones vacías y también llegar a dos distintos estados con la misma transición. Para esta demostración utilizaremos el autómata de la sección anterior, que es un autómata finito no determinista con transiciones lambda. Como podemos ver en nuestro autómata, el alfabeto que contiene es A, B y lambda. Muy bien, el primer paso para convertir un autómata finito no determinístico a uno determinístico es hacer una lista de todas las cláusulas lambda. El primer paso es listar todos los estados que aparecen en nuestro autómata y vamos a determinar las cláusulas respecto a lambda. Bueno, el primer estado vemos que la cláusula respecto a lambda es el mismo estado inicial que es Q0 y esta tiene transiciones lambda con Q2, Q1, Q4 y Q6. Ya acabamos con ese estado. Ahora vamos con el estado Q1. El estado Q1 tiene la cláusula respecto a lambda consigo mismo que igual es Q1 y tiene transiciones lambda con Q4 y Q6. Ahora con el estado Q2. El estado Q2 tiene la cláusula respecto a lambda consigo mismo Q2 y como vemos no tenemos una transición lambda con ningún otro estado, entonces lo ponemos como vacío. Ahora vamos con Q3. Q3 tiene una cláusula respecto a lambda consigo mismo Q3 y tiene transiciones lambda con el estado Q1, Q4 y Q6. El estado Q4, así como sus otros estados, los estados anteriores, tiene la cláusula respecto a lambda consigo mismo y no tiene una transición lambda con otro estado. El estado Q5 tiene una cláusula respecto a lambda con Q5 y tiene una transición lambda con Q8, que es el estado final. Q6 tiene una cláusula respecto a lambda con Q6 y no tiene una transición lambda con ningún otro estado, entonces es vacía. Q7 tiene una cláusula respecto a lambda con Q7 y tiene una transición lambda con Q8. Q8 tiene, como es el estado final, entonces tiene la cláusula respecto a lambda consigo mismo. El segundo paso es hacer la tabla de transiciones. Con esto vamos a determinar a partir de los estados y aplicando las transiciones lambda, A y B, a dónde podemos llegar a través de todos los estados. Empecemos con Q0. Con Q0 aplicando la transición lambda llegamos al estado Q2 y Q3. Sin embargo, Q0 no tiene las transiciones A y B, por lo tanto los dejamos vacías. El estado Q1 aplicando la transición lambda llegamos al estado Q4 y Q6. Sin embargo, Q1 no posee la transición A y B y las debemos de poner vacías. El estado Q2 no posee la transición lambda, entonces la ponemos vacía, pero sí tiene la transición A y enlistamos Q3. B no tiene, la dejamos vacía. Q3, aplicando la transición lambda llegamos a Q1 y Q2, no posee A y B. El estado Q4 no posee transición lambda, la dejamos en vacía. Sí posee la transición A, ponemos Q5 y B la dejamos vacía. El estado Q5 tiene, aplicando transición lambda llegamos a Q8, no tiene transición A ni B.
Q6 aplicando la transición lambda no tiene la transición A, pero sí tiene la transición B, entonces ponemos Q7, porque se dirige a Q7. El estado Q7 aplicando la transición lambda llegamos a Q8, no tiene transición A ni B. El estado Q8 aplicando transición lambda no llegamos a ningún lugar, B no tiene y no tiene. Luego de elaborar la tabla de transiciones se pasa a la siguiente fase, la cual es la conversión. En esta fase se elabora una tabla de transiciones para el autómata finito determinista. Esta tabla, a diferencia de la anterior, solo contará con las transiciones A y B, descartando lambda, y trabajará con los estados obtenidos con A y B. Primeramente, utilizaremos la cláusula respecto a lambda del estado inicial del autómata original, el cual era Q0. Este será nuestro estado inicial de la tabla de transiciones. El objetivo es encontrar nuevos estados a partir de este estado, mediante la transición A y B. Así, de esta manera obtendremos una nueva tabla. Ahora bien, vamos a crear nuestra nueva tabla de transición. Primero empecemos con el estado Q0. El estado Q0 en la tabla de transición anterior, vemos que cuando hacemos la transición con la letra A es vacía y cuando hacemos la transición B es vacía. Sin embargo, si aplicamos la transición lambda, vemos que apunta a los estados Q2 y Q3. Ahora nos vamos a posicionar con el estado Q2. El estado Q2 vemos que al aplicar la transición lambda A apunta al estado Q3. En ese instante lo vamos a anotar en nuestra nueva tabla de transición. Si aplicamos la transición con la letra B, vemos que es vacío. Ahora bien, ya acabamos con nuestro estado Q2. Ahora vamos con el estado Q3. Y aquí vemos que igual si aplicamos la transición A y B es vacía. Pero si aplicamos la transición lambda apunta al estado Q1 y Q2. El estado Q1 es vacía por A y B, aplicando esas transiciones. Sin embargo, la transición lambda apunta a Q4 y a Q6. Nos posicionamos al estado Q4, vemos que al aplicar la transición la transición A apunta a Q5. En ese instante lo anotamos en nuestra nueva tabla de transición y vemos que no hay transición B por el estado Q4. Ahora nos posicionamos en el estado Q6. En el estado Q6 al aplicar la transición A es vacía, pero hay transición B. En ese instante lo anotamos en nuestra nueva tabla de transición con la transición B. Ahora bien, ya acabamos con el estado Q1. Ahora nos vamos a regresar al estado Q3 con el estado Q2. El estado Q2 al aplicar la transición A vemos que apunta al estado Q3 y ese ya lo tenemos anotado en nuestra nueva tabla de transición. Ahora de que ya tenemos nuestro nuevo estado con las nuevas transiciones, vamos a complementar estas transiciones uniendo con las listas de las cláusulas que tenemos en nuestra tabla superior. Vemos que Q3 con la transición lambda tiene efectivamente a Q3, unión Q1, Q4 y Q6. Eso lo agregamos en la transición A. Y Q5 tiene la transición lambda con Q8 y lo anexamos. Ahora con la transición B, el estado Q7 en nuestra tabla de lista de clausuras, vemos que apunta al estado Q8 y lo anexamos. Estas nuevas transiciones van a ser nuevos estados en nuestra nueva tabla de transición. Entonces lo que hacemos es copiarlas en los estados. Ya que tenemos nuestros nuevos estados, vamos a repetir los mismos pasos. Empecemos con el estado Q3. El estado Q3 vemos que cuando aplicas la transición A y la transición B son vacías. Sin embargo, cuando aplicas la transición lambda,
apunta a los estados Q1 y Q2. El estado Q1, cuando aplicas la transición A y B, son vacías. Sin embargo, cuando aplicas la transición lambda, apunta a los estados Q4 y Q6. Los estados Q4 y Q6, cuando aplicas la transición lambda, son vacías, pero cuando aplicas la transición A y B, el estado Q4 en A apunta a Q5. Este lo vamos a anotar en nuestra nueva tabla de transición. Y el estado Q6, cuando aplicas la transición B, apunta al estado Q7. Este lo vamos a anotar en nuestra nueva tabla de transición. Ahora bien, ya acabamos con nuestro estado Q1. Ahora vamos a continuar con nuestro estado Q3. El estado Q3 apunta al estado Q2 cuando hace la transición lambda. Nos metemos al estado Q2 y cuando aplicamos la transición A, vemos que apunta al estado Q3. Este lo vamos a anotar en nuestra nueva tabla de transición. Ahora vamos a completar nuestra tablita con la información de la lista de las clausuras. Vemos que el estado Q3 y el estado Q5, cuando aplicas la transición lambda, además de apuntarse a sí mismos, apuntan al estado Q1, Q4, Q6 y Q8. Ahora, en la transición B, al aplicar la transición lambda del estado Q7, en nuestra lista de clausuras vemos que este apunta al estado Q8. Ahora pasemos a nuestro último estado, que sería el Q7. Q7 vemos que al aplicar la transición A y B son vacías, pero al aplicar la transición lambda, este apunta al estado Q8. Y el estado Q8 vemos que al aplicar todas las transiciones son vacías. Esto lo ponemos en nuestra nueva tabla de transición y vemos que este es nuestro estado final. Después de haber acabado nuestra nueva tabla de transición, lo único que queda es denotar estos conjuntos de estados por nuevos estados, como se hizo en la tabla inferior. Ya que tenemos nuestra tablita limpia, podemos realizar nuestro autómata. Vemos que el estado Q0, cuando hacemos la transición A y B, apunta al estado Q1 y al estado Q2 sucesivamente. El estado Q1, al aplicar la transición A, apunta a sí mismo, y al aplicar la transición B apunta a Q2. Q2, al ser estado final, no apunta a ninguno de los estados. Y este sería el resultado final del proceso. Simplificación de un autómata. En esta sección vamos a aprender cómo simplificar un autómata finito determinístico a partir de este autómata. El primer paso es detectar los estados aceptores. En este caso es Q3, ya que este es el único estado final. Y los no aceptores son Q0, Q1, Q2, Q4 y Q5, los cuales no son finales. Segundo paso. Si nos fijamos detenidamente en la tabla, observamos que existen estados que llevan a los mismos estados, procesando el mismo símbolo del alfabeto. En este ejemplo, el estado inicial Q0 al procesar el símbolo A y B nos lleva al estado Q1 y Q3. Asimismo, el estado Q4 y Q5 nos llevan a los mismos estados si procesamos los símbolos A y B. Para identificarlos vamos a etiquetarlos o renombrarlos con el estado QA. Como vemos, existen filas redundantes. Es por eso que vamos a reemplazarlas por una sola, o sea, vamos a fusionarlas. Repetimos el proceso. Si nos fijamos detenidamente en la tabla, observamos que existen estados que llevan a los mismos estados procesando el mismo símbolo del alfabeto. En este caso, vamos a volver a etiquetar
a estos estados con un nuevo estado llamado QB, porque al procesar los símbolos A y B nos llevan a los mismos estados. Este sería el resultado de eliminar las redundancias y al renombrarlos. Como vemos, nuestra tabla de transiciones ha disminuido gradualmente en estados. El siguiente paso sería construir nuestro autómata a partir de la nueva tabla de transiciones que acabamos de generar. El estado QA lo vamos a etiquetar como estado Q0, el cual a la hora de procesar el símbolo A nos lleva al estado Q1, el cual lo etiquetamos como QB. Asimismo, al procesar el símbolo B nos lleva al estado Q2 con la etiqueta Q3. El estado con la etiqueta QB al procesar el símbolo A nos lleva a Q0 y al procesar el símbolo B nos lleva al estado Q0. Finalmente, el estado Q3 al procesar el símbolo A nos lleva al estado Q0 y al procesar el símbolo B nos lleva al estado Q1. Ahora checaremos que la cadena AAB AABB corresponda con el siguiente autómata finito determinístico usando JFlap. Recordemos que un autómata finito determinístico solo tiene máximo una opción de transición por cada símbolo del alfabeto. O sea, no puede hacer dos o más transiciones con el mismo símbolo desde el mismo estado. Por ejemplo, Q0 solo tiene una transición con A y una con B. Con A hacia Q1 y B hacia Q5. Ahora ejecutemos la cadena. Empezaremos con el estado inicial Q0 y verificaremos de izquierda a derecha de la cadena que haya una transición disponible con el símbolo que se requiere. Aquí empezamos con Q0 y vamos a empezar con A. Con A podemos ir de Q0 a Q1. Efectivamente vamos a Q1. Ahora vamos con la siguiente A, que podemos ir de Q1 a Q0. Ahora vamos con la B, que podemos ir de Q0 a Q5. Ahora vamos con la siguiente A, que es de Q5 a Q2. Ahora vamos con la siguiente A, que es de Q2 a Q1. Ahora una B de Q1 a Q0. Y por último, la última B de Q0 a Q5. Y efectivamente la cadena pertenece al autómata finito determinístico.